Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Stephanie Bastías, Alejandro Salazar, Ana Ruiz Carlos Moreno. y nuestro tema es Escuela Literaria Clasista y Cultura Griega. Espero que disfruten de nuestra exposición. Gracias. Me every time that you pick up the phone. ¿Qué es el clasismo? Es un movimiento tanto estético como intelectual que domina las artes y el pensamiento occidente durante buena parte del siglo XVIII y XIX. Como su propio nombre indica, el clasismo se inspiró de los patrones del arte y el pensamiento del mundo clásico, o a lo que es lo mismo de Grecia y Roma. El clasismo se caracterizó por lo siguiente: propuso volver a los valores estéticos y filosóficos de la antigüedad clásica. Simplicidad, unidad, sobriedad, racionalidad, armonía y mímesis. Imitación de la realidad. Tuvo importantes manifestaciones en las distintas artes: música, literatura, escultura, pintura, arquitectura, etc. Aspiró a un modelo de arte universal, idealista, armónico, claro y sobrio, en el que se conservan las proporciones y el equilibrio. El clasicismo fue contemporáneo al manierismo y luego al barroco y al rococó y permaneció como tendencia dominante durante el siglo XIX. La literatura griega antigua tiene 4 partes: poesía épica, poesía lírica, poesía dramática y prosa. Empezamos con la poesía épica. La nobleza griega era muy aficionada a escuchar las heroicas hazañas guerreras de sus antepasados, con las que se identificaban. Los poemas épicos que las relataban eran compuestos y transmitidos oralmente por unos poetas itinerantes llamados aedos o rapsodos. Los temas fundamentales de estos poemas estaban relacionados con las leyendas de guerra de Troya. Los griegos citaron esta ciudad después de que el príncipe troyano París raptara a la hermosa Helena, esposa del rey griego Mercurio. Poesía lírica surge entre el siglo VIII y VII a.C. La poesía lírica se ocupa de los sentimientos e inquietudes del presente. Su nombre se debe a que los poemas se cantaban acompañados por una lira o una flauta. La época dorada de la lírica griega abarca en el siglo VII al V a.C. y pueden distinguirse 2 grandes grupos. Lírica coral. Largas y complejas composiciones destinadas a ser cantadas por un coro en fiestas religiosas, funerales, bodas u otras. Su mayor representante es Píndaro, famoso por sus poemas en honor a los vencedores olímpicos. Lírica individual. Poemas más breves, de recitación individual. Sus temas son morales. La poesía dramática. La poesía dramática surgió cuando comenzó la decadencia de la poesía lírica, un género propio de la aristocracia, cuyos poemas se recitaban o se cantaban en pequeños círculos. Frente a esto, la poesía dramática se representaba ante todo el pueblo. Es por tanto un género popular enmarcado dentro de la polis. Es decir, la prosa se utilizaba cuando el objetivo de la obra no era generar placer estético, sino perpetuar el conocimiento adquirido en una determinada manera. autores y obras. Pierre Corneille nació en 1606 y falleció en 1684. Su obra es El Cid, creada en 1636. Jean Racine
Nació en 1639 y falleció en 1699. Su obra fue 5 actos Andrómaca, creada en 1667. Jean Baptiste. Nació en 1622 y falleció en 1673. Su obra fue Tartufo, creada en 1664, y El Misantropo, creada en 1666. Dante Alighieri. Nació en 1265 y falleció en 1321. Su obra, La Divina Comedia, creada en 1307. Gracias. La historia de Grecia es una de las más tempranamente documentadas y estudiadas. Existen fuentes escritas desde el segundo milenio antes de Cristo. Actualmente se denomina Grecia. Se conocía antiguamente como Hélade, pero políticamente estaba fragmentado en numerosas polis, o que antiguamente se llamaban ciudades, estado independiente entre sí, que unas veces se aliaban y otras se enfrentaban en guerras sangrientas. La civilización griega tuvo un fuerte desarrollo en el campo filosófico, grandes pilares y techos a 2 aguas. En la música destacaron sus danzas folclóricas y sus cantos se ejecutaban todos los días. En todas sus actividades, las primeras civilizaciones registradas en lo que actualmente es Grecia son las civilizaciones prehistóricas, que no produjeron registros escritos y por tanto solo se pueden estudiar mediante la arqueología. Civilización cretense fue la primera civilización del mundo griego y floreció en la isla de Creta. Sus habitantes se establecieron en la zona hacia el año 6000 a.C. y alcanzó el máximo esplendor entre los años 2000 y 1600 a.C. Contaban con abundantes riquezas, acumuladas gracias al comercio con otras ciudades de la edad del bronce y a la fertilidad de su suelo, que producía aceitunas, cereales y vino en abundancia. Todo el sistema económico se centralizaba en torno a sus ricos palacios, caracterizados por su decoración a base de escenas pintadas sobre los muros o frescos. Se trataban de construcciones edificadas cerca del mar y son una muestra del desarrollo artístico y arquitectónico de la cultura minoica. Civilización micénica del año 1600 a.C. hasta el año 1200 a.C., en la edad del bronce. Grecia tenía centros palaciegos importantes que dominaban distintos territorios, entre ellos Micenas fue uno de los principales centros. Los reyes o señores vivían en grandes palacios que desempeñaban el papel de cuartel general del ejército y centro administrativo. El pueblo micénico se caracterizó por su activo comercio marítimo y sus numerosas exportaciones de productos manufacturados. Alcanzaron su cenit sobre el año 1600 a.C. y poco a poco fueron desapareciendo los palacios en circunstancias aún desconocidas hasta la invasión de los dorios. Civilización clásica y posclásica. Esta civilización fue dividida en 3 partes: arcaica del año 723 al 453 a.C., la clásica desde los siglos 5 al 3 a.C. y la helenística desde el siglo 3 al 1 a.C. En este curso histórico surgieron varios hechos importantes y fundamentales. En la formación definitiva de lo que fue Grecia, posteriormente la formación de las polis, o sea ciudades, del siglo 5 a.C.
la edad ateniense, las guerras médicas o la del Peloponeso 5 años después, cual se trató de modificar la organización de las ciudades-estados, la permanencia de Macedonia con Filipo II y su hijo Alejandro Magno, y la extensión por Asia del mundo helenístico. La dominación romana en el siglo II a.C. pondría punto final a la civilización griega políticamente, pero dejaría una impronta indeleble en sus invasores a través de los siglos. Ubicación. Grecia está estratégicamente ubicada entre Europa, Asia y África y comparte fronteras terrestres al noroeste con Albania, al norte con Macedonia del Norte y Bulgaria, y al noroeste con Turquía. Al este se encuentra el mar Egeo, al oeste el mar Jónico y en el sur el Mediterráneo. Estos tres mares bañan sus 13.676 kilómetros de costas, el 11º litoral más largo del mundo. El territorio griego está conformado por 7 archipiélagos, con unas 1.400 islas, de las que 227 están habitadas. Cerca de un 80% de su relieve consta de montañas, de las cuales las más altas es el Monte Olimpo, con 2.917 metros sobre el nivel del mar. Estructura política y organización social. A comienzos de época arcaica nace en Grecia la que será su forma de organización social y política más representativa, la polis. La polis eran ciudades o estados autónomas e independientes, que incluían con extensión variable un núcleo urbano y tierras de cultivo. Aunque nosotros hablamos de Atenas o Esparta, los griegos solían referirse a su polis, no con el nombre de la ciudad, sino con la expresión polis de los atenienses o polis de los lacedemonios. Filosofía y literatura. La filosofía griega se centró en el papel de la razón y la lógica. Por lo tanto, muchos filósofos de hoy reconocen que la filosofía griega ha dado forma al pensamiento occidental desde su creación. Algunos afirman que la filosofía griega, a su vez, fue influenciada por la literatura y la mitología del antiguo Cercano Oriente. Algunos afirman que la filosofía griega, a su vez, fue influenciada por la literatura y la mitología del antiguo Cercano Oriente. Algunos de los más grandes pensadores del mundo antiguo surgieron en Grecia y, en particular, de Atenas. Sócrates nació en el año 469 y falleció en el año 399 a.C. Fue uno de los pensadores más influyentes del mundo occidental. Su trabajo se centró en el estudio de la ética y la virtud moral. Él creía que la felicidad dependía de llevar una vida moral y que la moral se podía enseñar. Su obra tuvo un profundo efecto en su discípulo, Platón, que nació en el año 427 y falleció en el 347 a.C., que pasó a la ética más allá en su escrito. Su obra maestra, La República, que fue creada en el año 385 hasta el 370 a.C., en el que cuestiona el concepto de la justicia y describe su gobierno ideal. Posiblemente la mayor contribución fue hecha por el alumno de Platón, Aristóteles, el primer filósofo que separó la filosofía de la ciencia. Ideó el primer sistema de la lógica, estableció las ciencias de la biología y la zoología, fundó su propia universidad y fue uno de los primeros científicos políticos. Literatura griega. Los géneros más destacados de esta literatura son la comedia, cuyo mayor representante es Aristófanes, en la cual tomaban el lado más burlesco de algo en específico, y la tragedia, cuyo mayor representante son Eurípides, Sófocles y Esquilo, en donde se relataban un hecho generalmente de un héroe el cual pasa por una secuencia de hechos catastróficos.
La gastronomía de Grecia. Son las cocinas y el arte culinario practicadas por los habitantes de Grecia, dada la geografía y la historia de Grecia. El estilo de cocina es típicamente mediterráneo, con técnicas e ingredientes compartidos con Italia. La cocina de Oriente Medio y la gastronomía procede de los Balcanes. Los orígenes de los preparados hoy en día difieren lógicamente de la alimentación de la antigua Grecia. Economía. La agricultura fue la base de la economía de la antigua Grecia. Desde los tiempos más antiguos, la agricultura griega estuvo basada en los 3 tipos de plantaciones mediterráneas básicas: cereales, olivos y viñas. Sin embargo, debido a las restricciones naturales de la zona, la producción pronto comenzó a no ser suficiente para satisfacer a la demanda. La poca fertilidad de la tierra es, por lo tanto, lo que explica el comienzo de la creación de las colonias griegas y la importancia de las cleruquias de Asia Menor en el control del trigo. Además, la dieta se complementaba con el cultivo de hierbas, vegetales y plantas productoras de aceite. La ganadería, sin embargo, se desarrolló muy poco por la falta de pastos. Las especies más comunes entre los ganados eran las ovejas y las cabras. Se llevó a cabo la apicultura con la finalidad de obtener la miel, ya que esta es la fuente más conocida para obtener el azúcar. La madera fue explotada de forma intensiva. Primero se utilizó con fines domésticos, pero luego se dedicó también a la construcción de trirremes. Dados los medios con que se contaba entonces y las características de agricultura como actividad intensiva de mano de obra, en un 80% la población griega estaba dedicada a ella. Aspectos fundamentales de la vestimenta griega. La vestimenta griega no presentaba costuras, más bien eran drapeadas. Así, tanto hombre como mujer eran telas de forma rectangular que envolvían su cuerpo y sujetaban los hombros con alfileres atados a la cintura o con cordón o cinturón, formando una túnica. Como podemos ver, mi compañera representa la vestimenta de una mujer griega y esto es un accesorio. Religión. En la antigua Grecia, la religión fue un agente integrador de la polis. Los ciudadanos mostraban su compromiso con la ciudad al participar en las ceremonias colectivas de carácter cívico. Por otra parte, las creencias comunes y los santuarios panhelénicos funcionaron como elementos de identidad para el conjunto de los griegos. Hablamos de una religión politeísta. El panteón olímpico se componía de dioses con poderes específicos y relacionados entre sí. Estos dioses protagonizaban mitos que permitían explicar el mundo. No eran divinidades todopoderosas. Cada una tenía competencias específicas reconocidas por sus fieles. Esta especialización en poderes divinos facilitó en Grecia la asimilación de nuevos dioses procedentes de otros pueblos y culturas. La religiosidad no se basaba en un centímetro de fe, ni en la exclusión de unos dioses para asumir otros. El recurso de las distintas divinidades que podían ser reconocidas dependían de las circunstancias y predicciones de los fieles. Sexualidad en la antigua Grecia. Hoy en día existen en nuestra sociedad muchos motivos morales y sociales que tratan como un tabú las relaciones con el tema del sexo. Pero no siempre ha sido así. De hecho, en la antigua Grecia el sexo se practicaba de manera libre y sin vergüenza. A pesar de que hoy en día sean tachados de inmorales y promiscuos, los griegos tenían un concepto distinto al placer, lo que los lleva a profundizar en el arte sexual y sus variantes. La sociedad minoica, por su parte, gozaba una celebración de la invocación a la Madre Tierra, una fiesta que consistía en una retirada a un bosque de hombres y mujeres para sacrificar animales y ofrecerlos a los dioses, junto con todo tipo de prácticas sexuales, incluidas grandes orgías.
ya que todo lo relativo en el sexo lo entendían como una necesidad natural, por lo que lo practicaban con total libertad. Los deportes en la antigua Grecia. Los deportes son parte integral de la cultura griega. El deporte está considerado como la más antigua forma de entretenimiento en el país, practicando y disfrutando por la mayoría de ciudadanos de Grecia. La historia de los deportes en Grecia se remonta a la antigua civilización griega cuando se crearon las Olimpiadas antiguas del Delfos. En la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos tenían lugar cada 4 años y fueron una parte importante de la vida religiosa de los griegos. El arte en la antigua Grecia. Los modelos griegos de la antigüedad son tenidos como clásicos y los cánones escultóricos y los estilos arquitectónicos han sido recreados una y otra vez a lo largo de la historia de Occidente. En la pintura es necesario hacer referencia a la cerámica, ya que precisamente en la decoración de ánforas, platos y vasijas, cuya comercialización era un negocio muy productivo en la antigua Grecia, fue donde pudo desarrollarse este arte. En las esculturas griegas del siglo IX a.C. fueron pequeñas figuras humanas hechas en materiales muy maleables y tales como arcilla, el marfil o la cera. No fue arquitectura, el templo fue sin lugar a duda uno de los legados más importantes de la arquitectura griega a Occidente. Era de una forma bastante simple, una sala rectangular a la que se accedía a través de un pequeño pórtico, pronaos y 4 columnas que sostenían un techo bastante similar al actual tejado a 2 aguas. En los comienzos, este fue el esquema que marcó los cánones. Datos curiosos. ¿Sabías que en la antigua Grecia no fumaban, sino que la hierba y la droga la introducían en los alimentos y así era como consumían drogas? ¿Sabías que los griegos saludan de esta forma, ya que esta es vulgar? ¿Sabías que los griegos utilizaban oro para hacer este tipo de tiras? ¿Sabías que en la antigua Grecia el color azul representa pureza y quita las malas energías? Por eso su bandera tiene color azul y blanco. ¿Sabías que Grecia es uno de los países peores gobernados y más pobres de Europa? Esta fue nuestra exposición y esperamos que hayan aprendido tanto como nosotros aprendimos. Muchas gracias. Chao. Chao.